Muy bien, buenas noches hermanos. Bueno poder estar nuevamente compartiendo este tiempo para abrir la palabra y compartir el mensaje que encontramos en ella, ¿no? Para cada uno de nosotros. Realmente la palabra de Dios es un tesoro profundo que uno puede meditar, leer, disfrutar, ser enseñado, ser exhortado, como orábamos, ser animado. Y en esta tarde vamos a continuar con la lectura que estamos haciendo del libro de Isaías. Y vamos a leer juntos el capítulo 5 de este hermoso libro profético, donde nos cuenta o nos narra la palabra de Dios, el mensaje que el profeta Isaías traía para el pueblo de Israel. Recordemos que, como habíamos pensado en los capítulos anteriores, Isaías le tocó predicar en un tiempo bastante complicado para la nación de Israel. Tuvo que traer un mensaje de aliento, pero también de juicio, porque Israel como pueblo de Dios, se había apartado de los caminos, o se estaba apartando de los caminos de Dios, y Isaías fue levantado por Dios justamente para traer este mensaje. Pero es un libro muy hermoso porque es un libro esperanzador, es un libro, y lo estamos viendo bajo esta perspectiva de la restauración, ¿no? Dios es un Dios que nos quiere restaurar, ¿no? Nos muestra nuestra realidad de nuestro corazón, nuestro pecado, pero también es un Dios perdonador y quiere perdonarnos y quiere levantarnos. Isaías, como recordamos brevemente, estaba predicando a Israel. Israel estaba dividido, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, ¿no? Representado por más o menos unas 10 tribus, y el reino del sur, básicamente por la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén. Y a este entorno, en este entorno o en estas condiciones es que Isaías es enviado para dar su mensaje. Y ahora llegamos al capítulo 5, donde vamos a meditar en esta tarde. Y quiero meditar este capítulo bajo la perspectiva de la gracia de Dios. Y vamos a pensar en 3 aspectos de la gracia de Dios que podemos ver si meditamos en estos versículos, en estos 30 versículos del capítulo 5. Entonces vamos a leer ahí capítulo 5, versículo 1, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había, dice, cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Miren qué pregunta hace Dios acá. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y dice Dios: esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Tenemos estos primeros 7 versículos donde el profeta trae un mensaje al pueblo de Israel
donde Dios está hablando al pueblo y compara a este pueblo, usa una parábola, y compara al pueblo con una viña. Al final de estos versículos que hemos leído, podemos ver que allí dice que ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, Dios le habla a Israel por medio del profeta a través de esta figura y lo compara a Israel con una viña. Una viña que dice Dios, que Dios la preparó de una manera especial, ¿no? Dice que Dios, ¿no? Esta figura, Dios se compara acá con alguien que compra un terreno, compra un predio, compra una chacra, digamos así, prepara la tierra, una chacra especial, un lugar, ¿no? Una tierra especial en la ladera donde le da el sol, o sea, da todas las condiciones. Dice que cava allí un lagar, ¿no? El lagar es el lugar donde se pisa la uva para hacer vino. Pone una torre, ¿no? Pone una torre, un lugar de protección para poner vigías, para cuidar esa viña. Y le da a la viña todas las condiciones, las mejores condiciones, ¿para qué? Para que esa viña fructifique y dé frutos. El viñador aquí, el dueño de la viña, que es Dios, ¿no? Esperaba, cuando fue a la cosecha, obtener, ¿qué cosa? Uvas de alta calidad, porque había escogido las mejores cepas y había dado las mejores condiciones para que esa viña fructificara y diera fruto. ¿Y qué es lo que encuentra cuando va a buscar ese fruto? Dice que en lugar de encontrar uvas de calidad, encuentra uvas silvestres. Unas uvas, hay otra versión que dice agrazones o uvas agrias. Es como que encuentra racimos de uvas que a veces crecen en los parrales, que no llegan a desarrollarse y que quedan ahí como uvitas chiquitas, de mala calidad, que en lugar de ser dulces y deliciosas, son dulces agrias, como dice justamente alguna versión. Entonces, esto es una primera lección que queremos sacar. O sea, Dios le está hablando a su pueblo Israel para mostrar lo que Dios hizo a su pueblo y lo que obtuvo de su pueblo, ¿no? Y cuando nosotros traemos podemos traer este mensaje de Dios que fue dado 700 años antes de Cristo, hace muchos siglos atrás, también podemos traerlo para nosotros, ¿no? Como un mensaje profético para nuestra vida, hoy por hoy, y también nos puede llevar a pensar, hermanos, que muchas veces también en nuestra vida no estamos dando los frutos que Dios quiere que demos. Y lo tremendo de esto es que Dios da todas las condiciones para que esta viña fructifique. Dios dio lo mejor, ¿no? Proveyó de todas las condiciones para que esta viña, que era Israel, que era su pueblo terrenal, diera frutos agradables. ¿Y qué encuentra? Encuentra estos frutos de segunda categoría, ¿no? Y hay dos preguntas acá que realmente tocan el corazón a cada uno de nosotros, ¿no? Si las leemos y las meditamos delante del Señor. ¿Qué más, dice Dios, ¿no? ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿No? Y esto realmente a mí habla a mi corazón y creo que, ¿no?, el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuánto Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos vivir vidas cristianas fructíferas? Y muchas veces se encuentra en nosotros que no estamos dando los frutos que Dios quiere que nosotros demos, ¿no? Eso es un llamado, una reflexión a cada uno de nosotros. Porque podemos estar de pronto espiritualmente estancados, ¿no? Y no dando los frutos que el Señor quiere. Y la segunda pregunta es más fuerte aún, porque Dios dice, ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿No? Como que Dios se hace una pregunta, Dios hace esta pregunta como que no tiene respuesta o no tiene explicación, ¿no? Como que Dios hace ¿no? Como un viñador realmente que se para frente a la viña y ve que en lugar de obtener esas frutas, obtiene estas frutas de segunda calidad, se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo
esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Como una pregunta que Dios hace, ¿no? Como que Dios no puede entender que dando las mejores condiciones se obtenga este resultado. Entonces, el primer punto que yo quería compartir con ustedes en estos 7 versículos es esa verdad, que esto me hace pensar en la gracia de Dios, ¿no? Porque Dios, dice la Biblia, es un Dios de gracia, ¿no? Es un Dios que nos ha salvado por la fe en Cristo, pero nos ha dado todas las condiciones para que nosotros podamos llevar vidas cristianas exitosas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, fructíferas. Pero sin embargo, muchas veces en nuestra vida encontramos otras cosas, ¿no? A veces desidia, a veces religiosidad, a veces hasta olvido de Dios, ¿no? No lo tomamos en cuenta en todas las cosas, como vamos a ver más adelante. El otro día de noche yo estaba allá en casa y salí a sacar la basura allí a un contenedor que hay enfrente a casa, y una volqueta, ahí está, allí enfrente a casa, y cuando me iba acercando a la volqueta veo que a la sombra de la volqueta había un muchacho que estaba allí en cuclillas, agachado, revisando una bolsa de basura. Medio me sorprendo porque estaba allí al oscuro, lo saludo, doy vuelta para atrás y en medio que me saluda, me mira, y me doy cuenta que ese muchacho era un muchacho que yo conocía y un muchacho que durante un tiempo vino acá a la iglesia. Y estuvo sentado en la escuelita, ¿no? Estuvo, digamos, bajo la luz del Evangelio, conoció por lo menos el mensaje del Evangelio, que hay salvación en Cristo, que hay perdón en Cristo, que hay una vida preciosa que podemos vivir si obedecemos al Señor. Pero ese muchacho llegó a la adolescencia y bueno, tomó decisiones que no eran correctas y terminó mal. Terminó en la cárcel, vinculándose incluso también a la droga. En algún momento hasta me mensajeé con él antes de que cayera por Facebook, llegué a comprarle algunas cosas que él vendió en algún momento. Y allí está, ¿no? A mí me dolió mucho en el corazón porque... Y entonces uno se hace esa misma pregunta, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Y cuando uno traslada esa pregunta también a la vida espiritual de uno, también Dios a veces, uno se observa delante del Señor y tiene que humillarse delante de Dios porque Dios da todas las condiciones para que yo fructifique. Y a veces estamos perdiendo el tiempo y no estábamos dando los frutos que Dios quiere. En esa misma noche, increíble, yo iba sacando el auto, creo que iba a ir a buscar a Agustina a la facultad, iba sacando el auto y en eso que voy sacando el auto del garaje, un muchacho me levanta la mano, allá como que me detenga y me saluda, me grita a media cuadra y se acerca al auto. Y reconozco que es un muchacho que también conozco yo, es conocido de Sandra, alumno de Sandra. Otra situación, ¿no? Un muchacho que tuvo la oportunidad de estudiar un oficio, que terminó un oficio, que tiene todas las herramientas para poder vivir de una manera decorosa, porque de alguna manera, digamos, el Estado, la sociedad le dio un estudio gratuitamente, tiene su oficio, pero sin embargo optó por vivir en la calle. Y se acercó y me saludó muy gentilmente, y me mandó saludos para Sandra, y me pidió unas monedas, bueno, ahí le di. Y uno se hace la misma pregunta. En las dos instancias, en la misma noche, tuve esas dos experiencias, ¿no? Y preparando este mensaje me hizo pensar justamente en eso, ¿no? Cómo el ser humano, y nos incluimos todos nosotros, no estamos echándole la culpa a estos muchachos, simplemente estoy mencionando dos ejemplos, pero cuando uno lo lleva a la vida espiritual de uno, uno realmente puede ver que Dios a veces tiene que hacer esta pregunta para nosotros, ¿no? Dios ha dado todo para que nosotros vivamos vidas fructíferas, ¿no? Y
Cito algunos textos. Por ejemplo, 2 Corintios, si quieren buscar ahí, 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 12. Segunda Corintios 1, 12. Dice el apóstol Pablo aquí hablando a los corintios, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces Pablo acá, gran predicador de la gracia, el apóstol Pablo, porque él experimentó la gracia de Dios como cada uno de nosotros, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un día termina rendido a Cristo, y realmente un hombre que conocía lo que es el perdón de Dios y la gracia de Dios, y no solamente que la gracia que lo salvó, sino que la gracia que lo sostiene día a día en su ministerio. Y eso también es cada uno para nosotros, ¿no? La gracia nos permite vivir, como dice Pablo, de una manera sencilla, con limpia conciencia, ¿no? ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el amor, es el favor de Dios para cada uno de nosotros. Es ese cuidado que Dios pone para nosotros, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, así como lo hizo con su viña, ¿no? Dice en 1 Corintios capítulo 3, un poquito para atrás, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Gracias, hermano. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, ¿no? Pablo está hablando acá que los creyentes somos, dice, colaboradores de Dios en el versículo 9, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. La gracia de Dios nos permite, justamente como dice Pablo acá, edificarnos, permite crecer en el servicio de Dios, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, un poquito para adelante, capítulo 15, versículo 10 de 1 Corintios, Pablo dice, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Son algunos versículos donde nos muestra cómo, de alguna manera, Pablo siempre menciona que lo que es, lo que hace, su servicio, está fundamentado en qué cosa? No en sus propias fuerzas o en su propia conocimiento, en su propia sabiduría, sino en que en ese favor de Dios para que él pueda ejercer su ministerio y para que él pueda servir al Señor. Y así también es para cada uno de nosotros, hermanos, ¿no? Pero a veces, esa es la reflexión, ¿no? A veces, como esa viña que no fructificó, nuestra vida no da los frutos que el Señor quiere, ¿no? Y es para pensar, ¿no? ¿Cómo? A mí me tocó mucho esa pregunta que el profeta hace, ¿no? De parte de Dios. Como que no entiende. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? La gracia de Dios, ese favor de Dios es tremendamente poderoso. Vamos a leer un texto más ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 17. Efesios, acompáñenme a leer ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 17.
Leemos del 16, dice Pablo a los Efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice que oraba por los creyentes de Éfeso, de los hermanos de esta iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren cuántas cosas se van nombrando acá en la Biblia, ¿no? Pablo dice, oraba para que estos hermanos se fueran alumbrados sus ojos, para que entendieran la esperanza al cual fueron llamados, o fuimos llamados, las riquezas de la gloria que tenemos como en la herencia de los santos. Y el versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, o sea, del poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, el apóstol acá nos está diciendo que oraba para que los hermanos de Éfeso pudieran entender cuál era el poder que estaba disponible para ellos, a igual que también para nosotros, ¿no? Ese poder, el mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, dice Pablo, que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, está disponible también para mí y para ti, para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir justamente, ¿no?, vidas fructíferas y que agraden a nuestro Señor. Pero muchas veces, como ese ejemplo de esos muchachos que yo cité, optamos, ¿no?, por no tomar ese favor de Dios, ¿no?, a nuestra disposición y poder fructificar. El segundo punto que quería compartir con ustedes está a partir del versículo 8 hasta el versículo 25 de Isaías capítulo 5 que estamos meditando. Y en estos versículos, del versículo 8 hasta el versículo 25, si ustedes empiezan a leer este pasaje, el profeta empieza a mostrar realmente cuál era el tipo de frutos que estaba dando esa viña que era Israel, esa sociedad a la cual él estaba predicando, y que era una sociedad en la cual Dios quería ver justicia y estaba viendo al revés, ¿no? Estaba viendo clamor. Dios quería ver justicia. ¿Qué quiere decir justicia en la Biblia? Y cuando lo veamos acá en estos versículos, en estos ayes que el profeta va diciendo, mostrando los pecados o la situación espiritual de Judá, de Jerusalén y de Israel en general en aquel entonces, vamos a ver de que la mayor parte del pueblo o los gobernantes, ¿no?, estaban viviendo una vida totalmente sin tener en cuenta a Dios, ¿no?, o algunos de ellos llevando una vida religiosa, pero por sobre todas las cosas había una clase social que estaba disfrutando de mucho dinero y de mucha opulencia, ¿a costa de qué? De pisotear a los más pobres, ¿no? Y Dios nunca deseó eso para su pueblo. Dios había establecido, como lo vimos en los primeros capítulos, Dios había establecido reglas muy claras en la cual la sociedad israelita iba a poder vivir, quizás con gente más rica o más pobre, pero nadie iba a pasar hambre en el pueblo de Israel, porque Dios había establecido leyes estrictas del cuidado, de cómo hacer las cosechas, de cómo debían dejar descansar la tierra, cómo debía perdonarse las deudas, en fin, toda una cuestión de justicia. De justicia en la Biblia tiene que ver cómo yo me relaciono con mi prójimo, con el otro. No es justicia, acá no está hablando de justicia en términos penales o punitivos. La palabra justicia en la Biblia tiene que ver cómo yo me relaciono con mi prójimo, ¿no? Y Dios había establecido estas reglas.
Y el pueblo había dado espaldas a esto, ¿no? Y entonces Isaías empieza a nombrar toda una serie de ayes, ¿no? Empieza a decir, ay, 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 empieza a nombrar cuál era la situación espiritual realmente que estaba pasando. Vamos a leer rápidamente, pero podríamos dividir estos versículos del 8 al 25 en dos grandes problemas que estaba viviendo la sociedad en aquel entonces, y que es exactamente los mismos problemas que pueden estar viviendo la sociedad hoy en día en este mundo. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, por un lado, vemos gente que vivía sin tener en cuenta a Dios. Vivían simplemente pensando en cuestiones materiales. Y dice el versículo 8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Había gente que estaba viviendo en tal opulencia que lo que hacía estaba cada vez adquiriendo más cuestiones materiales, más terrenos, más tierra. Dice el profeta, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿No? Como que al final iban a quedar ellos dueños de todo. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Y en el versículo 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento de Dios. No consideró a Dios. Dice, ni consideran la obra de sus manos. No tienen en cuenta lo que Dios estaba haciendo con ellos, lo que Dios había hecho en sus vidas, como nación, ¿no? Y su gloria, versículo 13, pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y allí Dios sigue hablando acerca del juicio que iba a venir sobre ese pueblo, porque había un sector de la sociedad que estaba viviendo sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Sin entendimiento de Dios, sin considerar la obra de Dios. Y quizás esto también puede pasar en nuestra vida, ¿no? A mí me hizo pensar esto en el tremendo materialismo que existe hoy en día en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad extremadamente materialista, donde lo que importa, y sobre todo antropocéntrica, ¿no? Donde lo que importa es yo, el ser humano. Yo soy el centro, yo tengo que vivir para mí. Esta es la situación espiritual, ¿no? Y ni que hablar del relativismo que se vive en cuanto a lo moral, en cuanto a lo ético, que más adelante acá el mismo profeta lo va a nombrar, ¿no? Hoy en día se le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, dice el profeta. Exactamente lo mismo que está pasando ahora pasó hace 2700 años atrás. La misma situación. Y el profeta tiene que hablar muy duro a esto, porque esto estaba pasando en el pueblo. Había gente que estaba viviendo como que no teniendo en cuenta a Dios, ¿no? En una especie de materialismo, ¿no? Sin tener en cuenta, sin entendimiento de lo que Dios había sido como Dios en el pueblo de Israel, ¿no? El Dios de Israel, el Santo de Israel, como dice allí el profeta, ¿no? Pero también había otro sector de la sociedad que en realidad, que acá corresponde que también es figura de lo que está pasando muchas veces en nuestra sociedad, y es la sociedad religiosa que cree que está sirviendo a Dios, pero en realidad está sirviéndose a sí mismo y no está tomando en cuenta la ley de Dios y los mandamientos de Dios, ¿no? Y esto también puede ser una realidad hasta en nuestra propia vida. Porque en el versículo 18 dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carretas, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es como que se burlaban de Dios, ¿no? Acá se habla de Dios, pero bueno, traigan el consejo ese de Dios, a ver, para que lo veamos. Trae esos juicios que están diciendo, bueno, a ver que se manifiesten, ¿no? De alguna manera, y era esa situación de una sociedad religiosa que estaba viviendo sin tener en cuenta, sin obedecer al Señor.
El versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No les parece que esto es algo que está viviendo también hoy en día en nuestra sociedad? Y a veces también puede ser esta flojedad o esta cuestión de falta de principios éticos y morales también puede llegar a nuestro propio corazón. A veces lo vemos como que es la sociedad que no tiene nada que ver conmigo, pero la sociedad es reflejo de lo que pasa en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y quién no vive a veces en este mundo materialista y en algunos aspectos de nuestra vida sin tener en cuenta al Señor? O a veces podemos incluso hasta venir y sentarnos en la iglesia, no fructificar como el Señor pide y hacer nuestra vida cristiana como una vida totalmente religiosa, como vivía la gente de este entonces. Y Dios tiene que hablar muy duro contra ellos, ¿no? Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, dice, y el pecado como con yuntas de carreta. Bueno, y ahí toda una serie de ayes. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, y los que justifican al impío mediante cohecho, o sea, ¿no? Y al justo quitan su derecho, ¿no? Había mucha injusticia en esa sociedad. Entonces, pensando en estos términos de gracia, a mí me encanta pensar en la gracia de Dios porque es algo que a uno lo sigue maravillando. Cómo Dios es capaz de llenarme de favores a mí a pesar de lo que yo soy. A pesar de que fallamos. A pesar de que caemos. A pesar de que tropezamos. Y esto me hace pensar que la gracia tiene un riesgo. Porque la gracia Dios ama de una manera incondicional. Y cuando uno ama de manera incondicional, y esto es una verdad para todos, uno arriesga mucho. Porque cuando uno ama de la manera que Dios ama, no pide condiciones. Espera que ese amor toque el corazón de quien es amado y reaccione en función de ese amor libremente para corresponder a ese amor. ¿Entienden? La gracia, el amor de Dios, Dios corre el riesgo en amarnos de la manera que nos ha amado. Y vaya si nos ha amado porque nos ha dado a su Hijo unigénito para que diera su vida en la cruz por nosotros. Pero no solamente eso, nuestra salvación no termina o no queda ahí en el momento que yo me convierto y acepto a Cristo. Mi salvación todavía, el favor de Dios lo sigo experimentando, es esa gracia diariamente. Es ese viñador, es el Señor que cuida nuestro corazón, que da todas las condiciones para que nosotros fructifiquemos. ¿Y qué le pagamos nosotros al Señor, por decirlo de una manera? ¿Cuál es nuestra respuesta? Pero eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Dios se arriesga a amarnos. Y esto solamente lo predica, este mensaje de la gracia de Dios solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Jesucristo. Las religiones de este mundo siempre exigen cosas a cambio. Dios es el Dios que no exige nada, sino que Él mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo, se ofrece voluntariamente y por amor a cada uno de nosotros y muere en una cruz por nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que nos da todo, hasta el poder de su resurrección, como dice en Efesios Pablo, para que nosotros, como viñas de Él, fructifiquemos y demos fruto para su gloria. La gracia del Señor, la gracia asume riesgos. Piénselo así, pensando en esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa pregunta del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo habiendo yo hecho tanto por esta viña, obtengo esto? Y por último, el tercer punto está en los versículos 25, después que el profeta va dando estos distintos ayes, mostrando la decadencia espiritual de esta sociedad que se debatía entre el materialismo y la religiosidad, una vida religiosa vacía.
que puede ser también nuestra situación, para pensar. A partir del versículo 25, 26, el 25 habla de que, Dios de alguna manera iba a traer un juicio sobre Israel, este pueblo iba a ir cautivo. Pero fíjense que a partir del versículo 26, Dios dice una cosa interesante. Y aquí quiero ver el tercer y último punto con relación a la gracia de Dios. Dice el versículo 26, alzará pendón a naciones lejanas. Ahora Dios empieza a referir a Israel y se empieza a referir a las otras naciones. Alzará pendón. ¿Qué es un pendón? Es un cartel, es una bandera. Imagínense que Dios pone un cartel llamando a las demás naciones. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí, ¿qué respuesta va a obtener Dios? Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Entonces es interesante porque el profeta, hablando de parte de Dios, le dice al pueblo, Dios va a poner un cartel para llamar a las naciones, va a silbar, como quien chifla con los dedos, llamando a otras naciones. ¿Y qué respuesta va a encontrar de esas naciones? Que no son su viña, que no tuvieron ese favor especial del Señor. ¿Qué respuesta va a tener? Respuesta veloz y respuesta pronta. Esto es tremendo. Y esto nos conmueve el corazón, y debería conmover el corazón de Israel, de este pueblo, ¿no?, que estaba en esta situación espiritual. Dice el versículo 27, no habrá entre ellos cansado. ¿Cuántas veces estamos cansados en la vida cristiana? Pero entre el pueblo, no de Israel, dice, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Gente que se iba a poner al mando de Dios, al llamado de Dios. Dios iba a encontrar entre las naciones pueblos que se iban a disponer a obedecer a Dios. Miren qué tremendo esto. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni se le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Una disposición, no hay excusas acá. A veces los creyentes nos llenamos de excusas. Pero entre el pueblo que no era de Dios, Dios iba a encontrar corazones dispuestos a obedecer. A obedecer a Dios y a ejecutar el juicio sobre esa nación que se enorgullecía de ser el pueblo de Dios. Y que todavía lo hace, y que también es reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Que a veces nos creemos que porque somos creyentes y que tenemos la verdad, llevamos todo por delante. Y no observamos nuestro corazón, o no observo mi corazón a ver cómo está, obedeciendo al Señor, temiendo al Señor y haciendo lo que el Señor pide que hagamos. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, como piedra, como roca, y las ruedas de sus carros como torbellino. Gente que estaba armada y dispuesta, con todas las armas, para luchar y para obedecer. Y a veces nosotros, teniendo todo el poder de Dios como cristianos, flaqueamos y vivimos vidas miserables. Su rugido, versículo 29, será como de león. Rugirá a manera de leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación. Y en sus cielos se oscurecerá la luz. El juicio iba a ser ejecutado por estos pueblos. Y a mí me hizo pensar en esto, que Dios, esto es otro aspecto de la gracia, ¿no? La gracia no hace acepción de personas. Esto es lo primero que me hizo pensar. Un día Dios nos alcanzó por su gracia. Y no se fijó nuestra condición y lo que éramos porque estábamos perdidos. Pero no por eso
nosotros tenemos algún privilegio o algo especial. Si no estamos dispuestos a obedecer al Señor, el Señor va a encontrar en otros las personas dispuestas para hacer la tarea. Pensemos esto en la iglesia. Pensemos en esto en el servicio en la iglesia. ¿No? Porque esta es la explicación, esta es la aplicación espiritual para cada uno de nosotros. La gracia no hace excepción de personas. No hizo con nosotros. No lo va a hacer. Dios, si no estamos dispuestos nosotros a obedecerles en la tarea, Dios va a encontrar a alguien para que esté. Porque Dios, o para Dios, no somos imprescindibles. Nadie es imprescindible en el reino de Dios. Nadie es imprescindible. Textos hay en el Nuevo Testamento donde el Señor habla muchos casos, parábolas, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, que a personas se les fueron encomendadas tareas, bienes, dones, bendiciones, y hubo gente que supo tomar eso, ese favor de Dios, esa gracia, y fructificar para su gloria. Pero vieron algunos que tuvieron miedo, pusieron las minas en un pañuelo, escondieron la moneda bajo tierra. Y el Señor dijo una cosa allí en Mateo capítulo 13, que al que tiene se le va a dar más, pero al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Entonces es un capítulo para reflexionar en este aspecto. La gracia de Dios nos capacita. La gracia asume esos riesgos. Esto habla muy bien de Dios. Dios es lleno de gracia y de misericordia. Pero no por eso nosotros no debemos tomar, como algún teólogo dijo, la gracia barata, ¿no? Porque hemos sido perdonados por gracia y porque vivimos por gracia, no responder adecuadamente a ese amor que Dios, ese favor que Dios tiene cada día por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a pensar en estas palabras. ¿Cómo? Dice el Señor. ¿No? Esto ha tocado mi corazón. Porque siempre hay áreas en nuestra vida, hermanos, donde no estamos dándose esos frutos que el Señor quiere. ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, oh Dios. Y gracias por lo que tú eres. Nos maravilla, Señor, tu grandeza, tu gracia, tu favor para con nosotros, tu amor, nuestro Padre. ¿Cuánto nos has dado? ¿Cuánto nos das? ¿Cuántos podemos fielmente pensar confiadamente que nos vas a dar? Está todo a nuestra disposición, como ese viñador que preparó lo mejor para que esa viña fructificara. Señor, ayúdanos a nuestros hermanos, cada uno de nosotros, que podamos dar fruto en base a esta gracia, a este favor que tú dispones para cada uno de nosotros. Fruto para tu gloria, fruto que lleve honra para ti, nuestro Padre. Y que esta pregunta que el profeta le hizo al pueblo, ¿cómo, habiendo yo hecho tanto, vine a obtener esto? Que pueda quedar prendida en mi corazón en esta noche y que podamos reaccionar positivamente, con humildad ante tu presencia, para corregir esas cosas que sabemos, Señor, que necesitamos corregir. Tú eres bueno. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por Cristo, tu amado Hijo, Padre, y que en Él tenemos todas las cosas. Y tenemos este proyecto por delante, que es nuestra vida aquí en la tierra, y que no estamos solamente para aquí calentar bancos o estar en las chiquitas, sino que realmente hay un propósito eterno para nuestras vidas, Padre, mientras caminamos aquí hasta que
estemos en tu presencia. Ayúdanos a ver esto cada día en nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.